Hola, muy buenas noches, doctora. Un gusto volver a saludarla. Y el día de hoy vamos a, voy a presentarle el tema transformaciones de la historiografía contemporánea. Ya traemos una línea de cómo los distintos enfoques de la historiografía van cambiando a lo largo del siglo XX. Y hoy vamos a abordar los más recientes. Y para poder llegar hasta ahí, vamos a ver primero, como una pequeña introducción, quisiera yo presentar el objetivo de esta exposición, que es presentar las principales transformaciones contemporáneas que ya hemos venido abordando. Las voy a retomar ya de manera muy breve para no alargar mucho el video, como son la historia de la cultura, la historia subalterna, la poscolonial, el giro lingüístico, la metahistoria y la posverdad, y explicar cómo estas renovaciones dialogan o se entrelazan, se articulan con los enfoques de género. Es la historiografía más reciente, considerando también la historia de las mujeres, la teoría queer y los estudios decoloniales. Pero bueno, a grandes rasgos vamos a volver a retomar, aunque ya los hemos retomado en anteriores exposiciones, como la historia cultural comienza a enfatizar en los símbolos, en las prácticas y representaciones de las mentalidades. La cultura deja de ser un decorado y se vuelve una estructura explicativa. Posteriormente surge el enfoque de la historia subalterna, derivado del marxismo crítico y de la experiencia india. Recuperan las voces de campesinos, castas, mujeres y minorías étnicas. Tenemos el giro lingüístico, la historia como narración, no solo como una recopilación de hechos. El lenguaje moldea la historia que describimos. Bueno, en la metahistoria también, los relatos históricos operan con estructuras casi literarias, tragedia, comedia, sátira, y pues se cuestiona la objetividad como un principio absoluto. Luego surge la posverdad, pues, es una crisis contemporánea de la autoridad del historiador, pues estos discursos pueden ser emocionales y pueden ser manipulados en la esfera pública. Ahora, sumado a estos enfoques historiográficos, vamos a experimentar otros ya en la historia más reciente, como son el enfoque de género. Y pues este enfoque de género abrió camino a cuestionar los, como los anteriores enfoques, cuestionaron pues los silencios de la historia positivista. Y ahora pues reconocen esta corriente, reconoce la existencia de sujetos invisibilizados a lo largo de la historia, como son pues mujeres, personas LGBT y más, y las identidades colonizadas. Y propone categorías críticas para analizar el poder, el discurso y la desigualdad. Ahora, también va a desnaturalizar nociones como so- conceptos, bueno, nociones que se tenían como hombre, mujer o familia. Pero bueno, eh, estas aplicaciones de las teorías de género, bueno, ¿cómo se aplican las teorías de género al análisis histórico? Bueno, pues para empezar, busca analizar las relaciones de género, como estas relaciones estructuran instituciones como economía, religión, política y cultura. Pues evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son históricamente construidas y no tanto biológicas. También visibiliza la agencia de mujeres, personas trans y disidencias frente a las estructuras opresivas. Va a mostrar cómo las categorías de género cambian en el tiempo y en las culturas. Y también va a identificar mecanismos de dominación y de violencia simbólica. Ahora, permítame. Ujú. Vamos con este enfoque que es la historia de las mujeres. Nace como un proyecto crítico frente al canon androcéntrico del siglo XIX y XX. Ya se dan cuenta que la historia solo gira en torno a los hombres, bueno, a los masculinos, al género masculino, y pues problematiza la ausencia femenina en la narrativa de toda esta historia tradicional. Ahora, ¿qué va a hacer esta historia de las mujeres? Pues va a reivindicar sus roles en la vida cotidiana, en el trabajo, en la educación, en la política, pero sobre todo en la resistencia. Uno de los aportes principales de este enfoque es que rompe el binarismo de víctima-heroína y muestra una gran diversidad de experiencias. Sus etapas de esta historia de las mujeres, la número uno, que es
buscar mujeres excepcionales con biografías muy heroicas. La número dos, una historia contributiva, donde pues, las mujeres son el complemento de esta historia, de la historia que estamos viviendo. Y por último, la tres, que es la historia relacional, se empieza a ver ya el género como una estructura social. Otra de estos nuevos enfoques es la de John Scott, que él detecta el género como una categoría histórica, pero sobre todo para entender cómo se organizan estas relaciones sociales basadas en diferencias percibidas entre los sexos. Pues sus principales puntos son que el género es relación de poder, no es una diferencia natural. También el género produce mediante discursos, leyes, instituciones y representaciones. También dice que la historia debe explicar cómo se construyen estas relaciones en contextos concretos, pero permite pensar identidades múltiples. No existe la mujer como un sujeto homogéneo. Transformó la historiografía. Uno de sus más grandes aportes es que transformó la historiografía al obligar a repensar conceptos como Estado, familia, ciudadanía y modernidad. Vamos con otro enfoque, que son los famosos estudios queer y la crítica a la normativa. Bueno, estos estudios cuestionan el binarismo, hombre-mujer, las normas heterosexuales que organizan las narrativas históricas y sobre todo el uso acrítico de categorías occidentales, gay, lesbiana, trans, para analizar otras culturas. Uno de sus grandes aportes es que visibilizan experiencias de sujetos históricamente excluidos. Ahora, revelan cómo se construye y se vigilan las normas de sexo, género y sexualidad. Analizan resistencias, subversiones y formas alternativas de vivir el cuerpo y el deseo. Y pues, uno de sus aportes es que introducen un análisis de fluidez, perdón, performatividad y crítica al esencialismo. Bueno, tenemos también los estudios de género de coloniales. Aquí se mezclan ya un enfoque que habíamos revisado, la de colonialidad, pero ahora con el estudio de género, bueno, se basa en autores como María Lugones, Rita Segato, y nos dice que el género es una construcción, bueno, es una construcción colonial, eh, porque la colonización impuso modelos occidentales de familia, sexualidad y roles. Es otra manera de colonización. Critica el feminismo hegemónico para por universalizar categorías occidentales. Articulan género con raza, clase, etnia y colonialidad. Eh, Ahora, este enfoque propone pensar eh, cuerpos, afectos y relaciones desde otras epistemologías, como comunitarias, indígenas, afrodescendientes, pero también rompe con la idea de que el género es igual en todas las sociedades y en los momentos históricos. Entonces, esta historiografía, este enfoque va transformando la manera de percibir varios conceptos. ¿Listo? Pero bueno, ¿cómo este enfoque de género transforma la investigación histórica, perdón? Simplemente, pues, vamos a observarlo en tres puntos importantes. Crean nuevos objetos de estudio, sexualidades, cuidados, maternidades, trabajo doméstico, afectividades, identidades disidentes. Eh, También crean nuevos métodos, uso crítico de archivos, lectura entre líneas de fuentes tradicionalmente masculinas y sobre todo la historia oral y la memoria colectiva. Y también aporta nuevos fines, que no solo es explicar el pasado, sino cuestionar estas estructuras de opresión y también pues, proponer historias que incorporen diversidad, pluralidad y justicia epistémica. Eh, Vamos recapitulando, pues, la historiografía del siglo XX-XXI rompió con el positivismo, ya lo habíamos mencionado, y abrió nuevas formas de narrar el pasado. El género se consolidó como una categoría central para comprender poder y desigualdad. En la historia de las mujeres y los estudios queer coloniales ampliaron los sujetos de la historia y hay que investigar con perspectiva de género, implica
transformar lo que miramos, cómo lo analizamos y para qué escribimos la historia. En conclusión, eh, yo digo que la historia no puede comprenderse sin considerar desigualdades de género, raza y colonialidad. Eh, Estas teorías de género evidencian que la historia siempre selecciona voces. Por ello, integrar estas perspectivas es un acto de justicia epistémica. Eh, las corrientes queer y decoloniales permiten repensar la disciplina más allá de los límites occidentales y heteronormativos. Y la renovación historiográfica y los estudios de género no son modas, son condiciones necesarias para producir relatos plurales, críticos y responsables. Pues, presento aquí mis fuentes. Y pues eso sería todo. Como siempre lo digo, un verdadero reto tratar de resumir toda esta información, todos estos cambios, todos estos nuevos enfoques historiográficos en unos pocos minutos. ah, pero pues un gusto de nuevo estar aquí y muchas gracias.